Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 6 de mayo de 2017. Sufrir por Cristo. Sábado 29 de abril. Para memorizar. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. La historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La Biblia misma, especialmente el libro de Hechos, provee un panorama de lo que le esperaba a la Iglesia. La persecución, con el sufrimiento que conlleva, también era claramente una realidad presente en la vida de los cristianos a los que escribe Pedro. En el primer capítulo, Pedro comenta que, comillas, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Casi el último comentario en la carta también trata sobre la misma idea, comillas, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dentro de la corta epístola hay no menos de 3 pasajes extensos que hablan sobre los sufrimientos de los lectores por Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 25. Capítulo 3, versos 13 al 21. Capítulo 4, versos 12 al 19. No se puede negar entonces que el sufrimiento causado por la persecución es una temática importante en Primera de Pedro, y a eso dedicaremos nuestro estudio de esta semana. Domingo 30 de abril. Persecución de los primeros cristianos. Escucha Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 y capítulo 5 verso 10. ¿De qué está hablando Pedro y cómo dijo a sus lectores que debían responder a lo que estaban enfrentando? Primera de Pedro capítulo 1 verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Durante los primeros siglos, el solo hecho de ser un cristiano podía significar una muerte horrenda. Una carta escrita a Trajano, emperador romano, ilustra cuán precaria era la seguridad de los primeros cristianos. La carta provenía de Plinio, quien al momento de escribir era gobernador del Ponto y de Bitinia, entre paréntesis años 111 al 113 después de Cristo, 2 de las regiones mencionadas en Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. Plinio había escrito a Trajano pidiendo consejo con respecto a qué hacer con las personas que eran acusadas de ser cristianas. Explicó que a aquellos que insistían en que eran cristianos los había mandado ejecutar. Otros dijeron que, aunque anteriormente habían sido cristianos, ya no lo eran. Plinio les permitió probar su inocencia al obligarlos a ofrecer incienso a estatuas de Trajano y de diversos dioses y a maldecir a Jesús. La adoración de un emperador en vida no era comúnmente practicada en Roma, aunque en el sector oriental del Imperio Romano, al que fue enviada Primera de Pedro, los emperadores permitían, y a veces fomentaban, la edificación de templos a su nombre. Algunos de estos templos tenían sus propios sacerdotes y altares sobre los cuales se hacían sacrificios. Cuando Plinio hizo que estos cristianos mostraran su lealtad al emperador al ofrecer incienso
y adorar a una estatua del emperador estaba siguiendo una práctica muy común en Asia Menor. Hubo momentos en el primer siglo en que los cristianos enfrentaron serios peligros solamente por ser cristianos. Esto fue especialmente cierto bajo los emperadores Nerón del año 54 al 68 después de Cristo y Domiciano, los años 91 al 96 después de Cristo. Sin embargo, la persecución presentada en Primera de Pedro es de un carácter más local. Hay pocos ejemplos específicos de la persecución en esta carta de Pedro, pero podrían incluir falsas acusaciones, Primera de Pedro capítulo 2 verso 12, y vituperios y deshonras, Primera de Pedro capítulo 3 verso 9 y capítulo 4 verso 14. Aunque las pruebas eran severas, no parecen haber resultado en encarcelamientos o muertes generalizados, por lo menos no en ese momento. Aún así, vivir como un cristiano ponía a los creyentes en oposición a elementos importantes de la sociedad en general del primer siglo, y podían sufrir por causa de sus creencias. Así Pedro estaba abordando una preocupación seria cuando escribió esta primera epístola. Lunes 1 de mayo. El sufrimiento y el ejemplo de Cristo. Escucha Primera de Pedro capítulo 3, versos 13 al 22. ¿De qué manera deberían responder los cristianos a aquellos que los hacen sufrir por causa de su fe? ¿Qué conexión existe entre los sufrimientos de Jesús y los sufrimientos experimentados por los creyentes por causa de su fe? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Pedro dice, comillas, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, Primera de Pedro capítulo 3 verso 14, está haciendo eco de las palabras de Jesús, comillas, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, Mateo capítulo 5 verso 10. Luego, Pedro dice que los cristianos no deberían temer a aquellos que los atacan, sino que deben santificar, entre paréntesis, reverenciar al Señor en sus corazones. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Esta afirmación del Señor en sus propios corazones ayudará a detener el temor que sienten frente a aquellos que se les oponen. Entonces, Pedro sugiere que los cristianos siempre deben poder explicar la esperanza que tienen, pero que deben hacerlo de un modo atrayente, con mansedumbre y reverencia.
Primera de Pedro capítulo 3 versos 15 y 16. Pedro insiste en que los cristianos deberían asegurarse de no proveer a otros ninguna razón para acusarlos. Deben mantener limpias sus conciencias. Primera de Pedro capítulo 3 verso 16. Entonces es importante porque entonces aquellos que acusan a un cristiano serán dejados en ridículo por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado. Claramente, no hay mérito en sufrir por hacer el mal. Primera de Pedro capítulo 3 verso 17. Lo que marca la diferencia es sufrir por hacer el bien, por hacer lo correcto, comillas, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro capítulo 3 verso 17. Pedro luego usó el ejemplo de Jesús. Cristo mismo sufrió por su justicia. La santidad y la pureza de su vida eran una reprensión constante para aquellos que no lo querían. Si hubo alguien que sufrió por hacer el bien y no el mal, fue Jesús. Por su sufrimiento, también trajo el único medio de salvación. Jesús murió en lugar de los pecadores, comillas, el justo por los injustos. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, para que aquellos que creen en Él tengan la promesa de la vida eterna. ¿Alguna vez has sufrido por no haber hecho el mal, por haber hecho el bien? ¿Cuál fue esa experiencia y qué aprendiste acerca de lo que significa ser un cristiano y reflejar el carácter de Cristo? Martes 2 de mayo. El fuego de prueba. Escucha Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 al 14. ¿Por qué dice Pedro que no debían sorprenderse por su sufrimiento? Ver también Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 y Juan capítulo 5 verso 18. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, que por vosotros es glorificado. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Juan capítulo 15 verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pedro deja en claro que sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo. No es algo que no haya de esperarse. Al contrario, como lo escribía Pablo, comillas, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Jesús mismo advirtió a sus seguidores acerca de lo que enfrentarían. Comillas, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo capítulo 24 versos 9 y 10. Según Elena de White, comillas, así será con todos los que deseen vivir píamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Cierre de comillas, Hechos de los Apóstoles, página 460. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué dice acerca de la realidad de la persecución para los cristianos en los últimos días? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin duda, para un cristiano fiel, la persecución puede ser una realidad siempre presente. De esto está hablando Pedro aquí en advertencia a sus lectores sobre, comillas, el fuego de prueba que están enfrentando. El fuego era una buena metáfora. El fuego puede ser destructivo, pero también puede limpiar las impurezas. Depende de qué está siendo expuesto al fuego. Las cosas pueden ser destruidas por el fuego. La plata y el oro son purificados por el fuego. Aunque nunca deberíamos acarrearnos persecución adrede, Dios puede sacar algo bueno de la persecución. Así, Pedro está diciendo a sus lectores, entre paréntesis, y a nosotros: sí, la persecución es mala, pero no se desanimen por ella como si fuera algo inesperado. Sigan avanzando por fe. ¿Qué podemos hacer para elevar, animar e incluso ayudar a aquellos que están sufriendo por su fe? Miércoles 3 de mayo. El juicio y el pueblo de Dios. Compara 1 de Pedro capítulo 4, versos 17 al 19, con Isaías capítulo 10, versos 11 y 12, y con Malaquías capítulo 3, versos 1 al 6. ¿Qué están diciendo en común estos textos? 1 de Pedro capítulo 4, versos 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Isaías capítulo 10, versos 11 y 12. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Malaquías capítulo 3, versos 1 al 6. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podría estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En todos estos pasajes se nos dice que el proceso del juicio comienza con el pueblo de Dios. Pedro incluso relaciona los sufrimientos de sus lectores con el juicio de Dios. Para él, los sufrimientos que sus lectores cristianos están experimentando podrían ser nada menos que juicio de Dios, que comienza con la casa de Dios, comillas, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 de Pedro capítulo 4 verso 19. Escucha Lucas capítulo 18 versos 1 al 8. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el juicio de Dios? También les refirió Jesús
una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En los tiempos bíblicos, el juicio por lo general era algo muy deseado. El cuadro de la pobre viuda en Lucas capítulo 18 versos 1 al 8 captura la actitud generalizada hacia el juicio. La viuda sabe que prevalecerá en su causa solamente si puede encontrar a un juez que acepte tomar su caso. No tiene suficiente dinero ni estatus para hacerlo, pero finalmente persuade al juez para que la escuche y le dé lo que merece. Como lo dijo Jesús, comillas, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas capítulo 18 verso 7. El pecado ha traído el mal al mundo y el pueblo de Dios a lo largo de las edades siempre ha esperado que Dios arregle las cosas nuevamente. Comillas, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cierre de comillas, Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Piensa en todo el mal que ha pasado y sigue pasando en el mundo sin ser castigado. ¿Por qué entonces es tan crucial para nosotros, como cristianos, el concepto de justicia y el juicio justo de Dios? ¿Qué esperanza obtienes de la promesa de que se hará justicia? Jueves 4 de mayo. Fe en medio de tribulaciones. Como hemos visto, Pedro estaba escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por su fe, y como lo ha demostrado la historia cristiana, la situación siguió empeorando, al menos por un tiempo. Seguramente, muchos cristianos en los años subsiguientes encontraron solaz y consuelo en lo que escribió Pedro. Sin duda muchos lo encuentran también hoy. ¿Por qué el sufrimiento? Esa, por supuesto, es una pregunta muy antigua. El libro de Job, uno de los primeros libros de la Biblia en ser escritos, tiene el sufrimiento como tema clave. De hecho, si hubo alguien, entre paréntesis, además de Jesús, que sufrió no como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, Primera de Pedro capítulo 4 verso 15, fue Job. Después de todo, aún Dios dijo de Job, comillas, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 1 verso 8. Y aún así, mira lo que tuvo que soportar el pobre de Job, no por ser malo, sino por ser bueno. ¿Cómo nos ayudan los siguientes textos a responder la pregunta del origen del sufrimiento? Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apocalipsis capítulo 12 verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La respuesta corta es que sufrimos porque estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esta no es solamente una metáfora, un mero símbolo para el bien y el mal en nuestra naturaleza. Hay un diablo real y un Jesús real que están peleando una batalla real por los seres humanos. Escucha 1 de Pedro capítulo 4 verso 19. ¿Cómo nos puede ayudar lo que escribió Pedro en la lucha que nos esté tocando librar ahora? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando sufrimos, especialmente cuando ese sufrimiento no viene directamente como resultado de nuestros propios errores, naturalmente hacemos la pregunta que hizo Job una y otra vez: ¿por qué? Y como suele pasar, no tenemos una respuesta. Como dice Pedro, lo único que podemos hacer, aún en medio de nuestro sufrimiento, es encomendar nuestras almas a Dios, confiando en Él, nuestro fiel Creador, y seguir haciendo el bien. 1 de Pedro capítulo 4 verso 19. ¿Por qué el hecho de conocer el carácter de Dios por ti mismo, conocer su bondad y su amor por ti personalmente, es un componente tan crucial para ti como cristiano, especialmente cuando estás sufriendo? ¿Cómo podemos aprender a conocer mejor a Dios y la realidad de su amor? Viernes 5 de mayo, para estudiar y meditar. El estudio del día domingo trató sobre la persecución que enfrentaban los cristianos. Aquí hay un extracto más amplio de la carta escrita al emperador acerca de los que sufrían los cristianos en aquellos primeros siglos. Comillas, esto es lo que he hecho con aquellos que me han sido entregados por ser cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazándolos con suplicios. A los que perseveraban, los he hecho ejecutar. No dudaba, de hecho, confesaran lo que confesasen, que se los debería castigar, al menos por tal pertinencia y obstinación inflexible. Comillas, a aquellos que negaban ser cristianos o haberlo sido, se invocaban los nombres de los dioses según la fórmula que yo les impuse, y se ofrecían sacrificios con incienso y vino a tu imagen que yo había hecho instalar con tal objeto entre las imágenes de los dioses, y además maldecían a Cristo, cosas todas ellas que me dicen que es imposible conseguir de los que son verdaderamente cristianos. He considerado que deberían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre había sido dado por un denunciante, dijeron que eran cristianos, pero después lo negaron. Lo habían sido, pero después dejaron de serlo, algunos al cabo de 3 años, otros de más, algunos incluso por más de 20. También todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de los dioses, y han maldecido a Cristo. Cartas de Plinio, libro 10, 2.96. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál era el principal problema que enfrentaban los cristianos, tal como se revela en esta carta fascinante? ¿Qué similitudes podemos ver aquí con lo que vendrá en los últimos días, tal como se revela en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 12? ¿Qué nos dice esto acerca de algunas de las cuestiones subyacentes en el gran conflicto mismo? 2. Comillas, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor.
Conflicto de los siglos, página 600. Aunque no sabemos cuándo sucederá todo esto, ¿cómo podemos estar siempre listos para enfrentar oposición por nuestra fe? No importa en qué forma aparezca esa oposición. ¿Cuál es la clave para estar preparados?